Buenas tardes. En este trabajo les voy a explicar un poco más sobre la historia del computador, hardware, software, virus, delitos informáticos, antivirus, licenciamiento, software libre, Excel, abreviaciones del teclado en Windows y en algunos programas y las conclusiones de la asignatura de herramientas informáticas y por supuesto este trabajo que hemos realizado. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Herramientas Informáticas, presentado por Yari Emanuel Quintero Cárdenas, presentado a César Hernán Clara. Comenzamos entonces, computador y su historia, la evolución. Desde la evolución del hombre se ha tenido la necesidad de llevar registros de información y llevar cálculos. Esto se hacía con métodos rudimentarios, escribiendo en piedra y en paredes, y posteriormente en papiros. Mucho tiempo después aparecieron las máquinas de cálculos como el abaco y la pascalina, que aparecieron en 1642. Y en el siglo XVIII apareció la máquina analítica, y más tarde, con la ayuda de las matemáticas, se creó la máquina diferencial. Se dicen que fueron los primeros computadores. Los computadores tienen 6 generaciones, o se dicen tener 6 generaciones. La primera generación abarca el tiempo de 1940-1952, plena guerra mundial, plena Segunda Guerra Mundial. En esta época los computadores eran de gran tamaño y basadas en tubos de vacío. Su programación era de lenguaje maquinal, el cual se componía por unos y ceros. Los únicos que tenían computadores eran las naciones en guerra y naciones desarrolladas. Estos computadores se utilizaron pues obviamente para la guerra. Las milicias y los militares eran los únicos que podían tener esas computadoras. La segunda generación va de 1952 a 1964. Las computadoras se caracterizaban por el uso de transistores que utilizaban tarjetas perforadas y fueron vendidas más de 12.000 unidades, siendo la máquina más exitosa de la historia. La tercera generación se caracterizó por la invención de los circuitos integrados. Era un chip de silicio que contenía miles de componentes electrónicos y principalmente transistores, resistencias y capacitores. Las computadoras eran mucho más pequeñas y con un reducido consumo de energía, con mucha más capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Se caracterizó porque las máquinas eran más pequeñas, más confiables, menos consumo de energía y mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento con un costo más bajo. La cuarta generación va de 1971 a 1990. Apareció el microprocesador, el cual era desarrollado por circuitos integrados a una gran escala con miles de componentes integrados en un solo chip. Fue en la década de los 70 en que las personas comenzaron a comprar computadores personales. La quinta generación va de 1900 al 2000. Apareció la microelectrónica, es la aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y circuitos de dimensiones muy pequeñas. El procesamiento no solo de números sino de símbolos, palabras y voz. En 1982 se crea la primera supercomputadora gracias a Seymour Cray, con capacidad de procesamiento en paralelo que debe resolver uno o varios problemas al mismo tiempo, y se anuncia la inteligencia artificial. La sexta generación se puede decir que es del 2000 en adelante. Ya vienen grandes avances en la inteligencia artificial y el procesamiento en paralelo mediante microprocesadores vectoriales que permiten realizar más de 1 billón de operaciones aritméticas por segundo. Nacen y las por segundo nacen. Las redes de área mundial siguen creciendo exageradamente, utilizando fibra óptica, satélites y canales de ancho de banda para la transmisión de datos a nivel mundial. Y se hace el descubrimiento de materiales superconductores. Hablaremos ahora de hardware y software, periféricos de entrada y periféricos de salida. El significado de hardware, perdón. Hardware significa las partes físicas del computador. Esto significa las partes que podemos tocar físicamente, como es el teclado, gabinete, tarjetas de expansión, entre otras. El software es la parte lógica o virtual de un computador y es el sistema informático, como las aplicaciones, procesos de texto, sistemas operativos que no podemos tocar, solo ver. Este software es el encargado de controlar el funcionamiento correcto del hardware y proporciona una interfaz de comunicación con el usuario.
Los periféricos de entrada son dispositivos que ingresan datos y señales al sistema principal de procesamiento del computador, ejemplo, teclado, mouse, escáner, cámara web y micrófonos. Están conectados al computador y, como bien lo dije, ingresan datos y señales, por eso se consideran periféricos de entrada. Periféricos de salida. Es un dispositivo el cual es capaz de emitir señales que son fácilmente interpretadas por el usuario u operador del computador, es decir, que estos periféricos de salida son el puente de comunicación que nos muestra los resultados de trabajo. Ejemplo, impresor. Periféricos de entrada, periféricos de salida, aquí los podemos ver. Periféricos de entrada y de salida. Aquí estos son mixtos, las USB, los discos duros, las unidades de CD, DVD y los CDs. Pues sabemos muy bien que por medio de ellos podemos ingresar información al sistema o al computador y también podemos sacar. Virus. El objetivo del virus es alterar el funcionamiento de una computadora sin el conocimiento del usuario. Algunos destruyen intencionalmente datos almacenados en un PC o en un computador personal, y otros se caracterizan por molestar al usuario. El primer virus fue creado en 1972 y fue llamado Creeper. Este virus consistía en que aparecía una ventana en la pantalla donde decía "Atrápame si puedes". Aquí nace también el primer programa denominado antivirus. Clases de virus. Con el tiempo han evolucionado los computadores y los virus. La Internet es el puente de transmisión más eficaz para la propagación de estos malware. Virus residente. Al ejecutarse se oculta en la memoria RAM, de modo que controla las operaciones realizadas en el sistema operativo. Virus de acción directa. Se acciona cuando el programa infectado con el virus se ejecuta. Virus boot o de arranque. Se encuentra en el sistema de arranque, de tal manera que cuando un computador inicia con un medio infectado, el sector de arranque del disco duro se infecta. Seguimos con las clases de virus. Retrovirus. Es como el ladrón que le abre la puerta a sus compañeros, ataca al antivirus para que otros malware entren al sistema. Virus multipartitos. Es un virus altamente complejo, ataca programas, macros, discos y se considera bastante dañino. Virus de macro. Infecta los archivos creados con las aplicaciones Word, Excel y CorelDRAW. Virus de enlace o directorio. Modifica la dirección donde se encuentra originalmente un archivo, de modo que cuando lo ejecutemos, este archivo no se va a ejecutar el programa, sino se va a ejecutar el virus y se va a producir la infección. Virus de archivo. Infecta archivos ejecutables, por lo que al ejecutarse dicho archivo el virus se activa y comienza a hacer su trabajo. Virus de HTML. Suelen ser más eficaces que los anteriores, ya que el usuario puede ser infectado simplemente con acceder al contenido de la página web. Esto debido a que el código dañino se encuentra en el código HTML de la página. Virus voraces. Son altamente destructivos y su objetivo es destruir todos los datos a los que logren acceder, y sustituyen los datos por su propio código maligno de propagación. Otra clase de virus son los reproductores o conejos. Son virus que se reproducen constantemente hasta terminar la capacidad del disco duro o con la capacidad de la memoria RAM, Real Access Memory. Existen otra clasificación: encriptados, troyanos, bugware, polimórficos, falsos de Mirk, gusanos y bombas lógicas. Delito informático. El delito informático es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores mediante medios electrónicos, redes e internet. Antivirus. El antivirus es un programa que ayuda a proteger su computadora contra la mayoría de los virus, worms y troyanos y otros invasores que pueden afectar su ordenador normalmente. Normalmente monitorizan las actividades de los virus en tiempo real y hacen verificaciones periódicas o de acuerdo con las solicitudes de los usuarios, buscando detectar y entonces anular, remover, eliminar y poner en cuarentena dichos virus. Estos son algunas de las marcas de los antivirus más famosos.
Licenciamiento. El licenciamiento es un documento donde se estipulan los derechos o restricciones que tenemos nosotros como usuarios cuando compramos un programa. Dicho programa tiene restricciones de uso como la distribución, la venta o modificación de dicho software. Licencia CC o Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines lucrativos que orienta al autor de un producto digital para poder establecer los límites de uso y de explotación de su trabajo digital. En estas licencias vemos diferentes configuraciones, ya las voy a explicar, como esta que es de reconocimiento. Se permite comercializar la creación siempre y cuando se reconozca el creador o el autor. La no comercial: no se permite la comercialización del proyecto o creación, suele ser sin obras derivadas. Se puede comercializar, pero no se puede transformar o crear una derivación del producto original. Compartir igual: se puede hacer creaciones derivadas siempre y cuando mantengan la misma licencia al ser compartido o divulgado. Reconocimiento BI: se permite cualquier comercialización de la creación del proyecto o la obra sin ninguna restricción. Reconocimiento no comercial: se permite la generación de obras derivadas siempre y cuando no se comercialicen. Tampoco se pueden comercializar la obra original con fines económicos. Reconocimiento no comercial: compartir igual. No se puede comercializar la obra original ni de las obras derivadas. La distribución se hace con la misma licencia que regula la obra. Reconocimiento no comercial sin obra derivada: no se puede comercializar ni se puede generar obras derivadas. Reconocimiento compartir igual: se permite su comercialización y de las posibles obras derivadas, pero la distribución se tiene que hacer con la misma licencia de la obra original. Reconocimiento sin obra derivada: se permite el uso comercial de la obra, pero no se puede generar obras derivadas. Estas licencias tienen diferentes configuraciones, como lo podemos ver, con el derecho que tiene el autor original de darle libertad o restricciones a sus creaciones. Ahora vamos a hablar de software libre. El software libre son software que adquirimos libremente o gratis. Después de que los usamos, los podemos modificar, copiar y compartir libremente. Pero también tienen una licencia que consta de 4 derechos que tenemos que acatar y se consideran como fundamentales. Estos 4 derechos son: el primero, ejecutar o utilizar el programa como lo deseemos y con cualquier propósito. Segundo, podemos estudiar el programa, modificarlo a nuestro gusto. El tercero, crear copias exactas, distribuirlas a cualquier usuario gratuitamente o con la libertad de vender su desarrollo. Y la cuarta es mejorar o ayudar el programa actualizándolo, modificándolo, distribuyéndolo con el fin de que los usuarios salgan beneficiados con los cambios. Estos son los 4 derechos fundamentales que tenemos que acatar para ser software libre. Ahora vamos a hablar de Excel. Excel es un programa de tipo de hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Las características: es una hoja de cálculo, como ya bien lo decía. Se pueden hacer cálculos muy largos, muy grandes. Tiene limitaciones muy pequeñas. Una tabla no es un reto para Excel. Las plantillas y ejemplos son muy explícitos, entre otras ventajas. Excel puede realizar 237 funciones. Entre estas funciones están la de automatización, funciones de bases de datos, funciones de fecha y hora, financieras y de ingeniería, funciones lógicas, funciones matemáticas y trigonométricas, entre otras opciones más. Herramientas. Las herramientas que trae Excel, voy a decir algunas. Tabla: permite ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja. Columna: los gráficos de columna se utilizan para comparar los valores de las categorías. Área: inserta una gráfica de área y enfatiza
el área entre diferentes conjuntos de datos en un periodo de tiempo. Barra, inserta un gráfico de barras y compara varios valores. Línea, inserta un gráfico de línea, se utiliza tendencias para mostrar el tiempo. Aparte de muchas más herramientas que trae este programa, claro está. Excel es un programa desarrollado por Microsoft. Tenemos que pagar su licencia, no es un software libre. Fue lanzado al mercado en 1982. En 1989 llegan sus hermanos, como los Word y PowerPoint. Fue una de las primeras incursiones de Microsoft en las hojas de cálculo. Abreviaciones de teclado. Son herramientas que utilizamos para ir directamente a una barra de direcciones o a dicha carpeta, sin tenerla que irla a buscar o hacer varios pasos. Es conocer un poco más de nuestro teclado por si nos quedamos sin un mouse. Abreviaciones para Windows. Estas son las abreviaciones que la mayoría utilizan. Alt F4 cierra las ventanas activas en las que estamos y nos da la opción de ir a apagar el equipo, reiniciar, hibernar o cambiar de usuario. Control C, copiar el elemento que hemos seleccionado. Control V, pegar el elemento que hemos copiado. Control G, lo mismo que archivo, guardar, que ir a archivo y guardar nuestros documentos. Esa es una abreviación. Control P es ingresar, nos da la opción de ingresar directamente al panel de imprimir un archivo. Control Z, deshacer lo que hemos hecho en cualquier ocasión. Alt Tab es cambia el programa de ejecución. Si hay varios programas que se están ejecutando, con Control Tab podemos pasar uno tras uno sin minimizarlo. Abreviaciones para Windows. En Word también utilizamos Control C, Control V, Control P, que es imprimir, y Control Z, que es deshacer. Control N coloca la palabra seleccionada en negrita. Control K es para seleccionamos la palabra y se pasa a cursiva. Control S coloca el subrayado al texto seleccionado. Control T aplica la alineación centrada a la proposición de texto seleccionada. Control J aplica la alineación justificada a la porción de texto seleccionada. También Control G para guardar. En Excel, Control N coloca la letra de la casilla, columna o fila seleccionada en negrita. Control K coloca la letra de la casilla, columna o fila seleccionada en cursiva. Control S coloca el subrayado a la casilla, columna o fila seleccionada. Las conclusiones. Las conclusiones sobre la asignatura, realmente para mí fue una asignatura agradable. Me gustó compartir con mis compañeros y con mi tutor. Aprendí un poco más sobre estos temas básicos que nos sirven para nuestras carreras. Obviamente, si no somos de ingeniería de sistemas, pero pues aprendimos muchas cosas. Y las conclusiones de este trabajo: fue un taller diferente, no fue algo monótono. A pesar de que el tema es muy extenso, traté de explicarles mediante estas diapositivas lo más importante de cada tema, pero me siento satisfecho con la asignatura. Entonces espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro los temas que tratamos y pues muchas gracias.